Ella estaba consciente y todos estábamos conscientes de los riesgos que ella estaba enfrentando. Incluso llegué a decirle, yo ya perdí una hermana, no te quiero perder a ti. Buscó arduamente la justicia que las autoridades no lograron darle. Encaró a los asesinos de su hija, pero pagó caro el precio. Ella se dedicó a buscarla y pues la encontró, no como esperaba ella, pero la encontró. Esta no es una historia común, es la historia de una madre convertida en investigadora, de una mujer que se enfrentó sola a un sistema que le dio la espalda y también a los responsables directos de su dolor. Su nombre era Miriam Rodríguez y su vida cambió para siempre el día que su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez fue secuestrada en Tamaulipas, en México. A pesar de los ruegos, las denuncias y las esperas, las autoridades no hicieron nada. Karen nunca volvió a casa. Presa de la angustia, Miriam recibió varias llamadas de miembros de cárteles en México, quienes pedían una cuantiosa suma para liberar a su hija. Endeudada hasta el cuello, decidió ceder ante algunas peticiones solo por ver que su vida retomaba el color que tenía antes si su hija regresaba, pero su esfuerzo fue en vano. Sin embargo, Miriam no se quedó de brazos cruzados. Armada solo con valor, intuición y una libreta, comenzó a buscar por su cuenta, se disfrazó, mintió, se infiltró, tocó puertas peligrosas y recogió una a una las piezas de un rompecabezas muy cruel. Pero su lucha incomodó tanto que Miriam se convirtió en símbolo, pero también en objetivo. Pero antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial a Pilar Quispe Flores, que me escribió: muchas gracias por tu trabajo, eres una persona maravillosa. A ti por apoyarme, valoro mucho tu esfuerzo. Gracias por ver mi trabajo, te envío un gran abrazo, Pilar, y te deseo una hermosa semana. También quiero saludar a Willow, que me escribió: gracias por hablar de estos temas que están pasando en México. Lastimosamente el miedo a todo, incluso a la autoridad, es el pan de cada día. También un agradecimiento a las madres buscadoras. Ya estamos cansados del abuso y que contaminen las evidencias, haciendo de esto cortinas de humo. Nunca me pierdo ninguno de tus videos. Tienes ese toque especial. Gracias por tus comentarios, realmente me motivan bastante a seguir creando este tipo de contenido que alimenta finalmente a la conciencia social y fomenta espacios para exigir justicia. Te envío un gran abrazo, mi leyenda, y te deseo lo mejor para esta semana. Miriam Rodríguez era una mujer mexicana de 54 años. Trabajaba como niñera para una familia en McAllen, Texas, Estados Unidos. La mujer era empleada de tiempo completo y vivía con la familia que le daba trabajo. Cada fin de semana volvía a México a pasar tiempo con su familia y también para atender un negocio familiar llamado Rodeo Boots, una tienda de indumentaria vaquera. Su vida era relativamente normal, sin embargo, un suceso estaba a punto de cambiar las cosas. En la madrugada del 24 de enero del año 2014, Miriam recibió una llamada que la dejó helada. Azalea, una de sus hijas mayores, le dijo que su hermana Karen, de 20 años, había sido secuestrada. Inmediatamente Miriam tomó papel y lápiz, escribió un mensaje para sus jefes, tomó sus cosas y en el puente internacional de Reynosa tomó un autobús hasta San Fernando en Tamaulipas, lugar donde vivía el resto de su familia. Por aquella época, San Fernando de Tamaulipas era uno de los lugares más peligrosos del mundo. El clan de los Zetas, que durante mucho tiempo había sido el brazo armado del clan del Golfo, se separó del cártel del comercio ilícito de sustancias, lo que produjo entre ambos bandos fuertes encuentros armados en los que indefectiblemente terminaron involucrados los civiles.
Casi a diario se producían enfrentamientos que dejaban grandes cantidades de muertos. Las calles casi parecían fosas comunes. De hecho, para esa época muchas personas optaron por abandonar la ciudad, pues temían por su bienestar. Eso mismo hizo Luis, el hijo mayor de Miriam, quien, al ver la creciente ola de violencia, prefirió dejar San Francisco. Pero es que la lucha entre los Zetas y el clan del Golfo no solo dejaba muertos, casi a diario se producían también desapariciones forzadas. Los Zetas, para intentar financiarse, secuestraban gente a diestra y siniestra y pedían cuantiosas sumas de recompensa a cambio de liberaciones que casi nunca se producían. Se habían vuelto tan comunes los secuestros que incluso los bancos de la ciudad abrieron líneas de crédito especiales para pagar los secuestros. Aquella época era una verdadera distopía. Una vez en México, Miriam y su familia empezaron a recibir llamadas por parte de los captores. Estos fueron bastante claros y les informaron que no tenían intención de dañar a Karen. Lo único que querían era el dinero y siempre y cuando ellos lo entregaran, la dejarían libre sin mayor inconveniente. A pesar de la difícil situación a la que se enfrentaban, Miriam y toda su familia sintieron una oleada de esperanza que se esparció rápidamente en sus ánimos. Todos se mostraban optimistas y creían que sería cuestión de tiempo para que Karen volviera a la casa de la familia. Aunque los captores exigían una elevada suma de dinero, los familiares de la joven de 20 años no pusieron objeción alguna. Sin dejar que el tiempo pasara, el esposo de Miriam pidió un préstamo y le fue concedido al cabo de poco tiempo. Aunque no se conocen las cifras exactas, algunos medios apuntaron a que para la liberación se exigían $100,000 o una cifra similar. Una vez obtenido el dinero, los Rodríguez esperaron pacientemente las indicaciones de los secuestradores. Al cabo de unos días recibieron una llamada. Un sujeto les dijo que debían dejar el dinero en un centro de salud y que luego de eso liberarían a la joven. La familia cumplió al pie de la letra cada una de las instrucciones. El esposo de Miriam dejó el dinero en una bolsa y esperó durante horas la aparición de su hija, pero esto nunca ocurrió. Al cabo de un rato recibió una llamada en la que le comunicaron que Karen sería liberada en un cementerio local. La familia se dirigió hasta allí a esperarla, pero una vez más la joven no apareció. En los días siguientes la familia esperó nuevas llamadas por parte del grupo de captores. Estas efectivamente se produjeron. Tantas amenazas, exigencias, falsas esperanzas únicamente provocaban desconcierto, pavor y náuseas. Después de aquel primer pago llamaban personas diferentes. Unos exigían $500, otros 1,000, cada uno la cifra que querían, y ellos, presos de la angustia, seguían dándoles dinero mientras el dinero del préstamo y los ahorros se acababan casi por completo. Pero no importaba, lo único que esperaban era volver a ver a Karen sana y salva. Ninguna de estas llamadas de extorsión arrojó buenos resultados. Agotada de aquella situación, Miriam trató de buscar ayuda. Todo el mundo le cerró las puertas en la cara. La policía le dijo que no podía hacer nada, de modo que no tuvo más alternativas que empezar a actuar por su propia cuenta. La mujer consiguió una cita con uno de los líderes de los Zetas, grupo armado que parecía ser responsable del secuestro de Karen. El encuentro se produjo en uno de los casi deshabitados restaurantes de San Fernando. Miriam se sentó frente a frente con un bastante joven. Vestía jeans comunes y corrientes y el cinturón llevaba un walkie-talkie que en todo momento emitía interferencias.
Miriam le expuso la situación, le dijo que creía que los zetas habían capturado a su hija, que le habían pedido una suma cercana a los $100,000 que ella había pagado y que aún así nunca habían liberado a su hija. El hombre con tono serio le dijo que estaba seguro de que los zetas no eran responsables del secuestro de la joven. Sin embargo, el sujeto se ofreció a ayudarla. Le dijo que a cambio de $2,000 la localizaría. Miriam los pagó sin pensarlo. El hombre le dio su número telefónico y justo antes de que el hombre abandonara el local del walkie-talkie, que no había parado de emitir interferencias durante todo el rato, se escuchó una voz clara que se dirigió hacia aquel hombre como Sama. El sujeto no le prestó mayor atención al suceso, pero a Miriam aquel nombre se le grabó con fuego en el alma, en la memoria y en el pecho. Al principio el sujeto respondió las llamadas, pero al cabo de una semana desapareció sin dejar rastro. Durante algún tiempo Miriam y su familia se dejaron contagiar por el soporífero veneno de la esperanza, pero al cabo de un tiempo la realidad cruda y desnuda volvía a mostrarles toda su imponencia. Habían pasado meses y Karen seguía sin aparecer. Para ese momento Miriam vivía con su hija Azalea. Un día después de haber pagado una nueva extorsión, Miriam despertó con su rostro bañado en lágrimas. Bajó a paso lento las escaleras y con voz lúgubre le dijo a su otra hija: Karen jamás volverá. Aquella epifanía, como susurrada en ese espacio que no es ni el sueño ni la vigilia, resultó absolutamente verídica. Además de eso, Miriam le dijo a Azalea que nunca descansaría hasta hacer justicia para su hija. La joven miró el rostro de su madre y en sus gestos, en el titilante brillo de sus ojos, descubrió que no mentía. A partir de ese día, el rostro compungido de Miriam se transformó en una mueca llena de odio. Estaba determinada a cumplir con su objetivo. Por su cuenta, Miriam logró averiguar los detalles del secuestro de su hija. Este se produjo el 23 de enero. Luego de salir del negocio familiar, Karen abordó su camioneta y se encaminó hacia su casa. En una parte del trayecto, dos camionetas la alcanzaron y la flaquearon, una por cada lado. Por medio de señas y amenazas hicieron que la joven se detuviera y un grupo de personas bajó de la camioneta y la abordó. Luego de esto la llevaron hasta su casa. Allí la maniataron de manos y pies y la amordazaron. Los captores empezaron a llevarse objetos de valor y justo en ese momento alguien golpeó la puerta. Los criminales quedaron paralizados por un momento. Sin embargo, después actuaron con celeridad y capturaron a la persona. Era un mecánico cercano a la familia. El hombre fue dejado en libertad poco tiempo después. Sin embargo, fue él quien le brindó un dato de capital importancia a Miriam. Un hombre al que llamaban Sama era quien había liderado el secuestro de su hija. La mujer casi no da crédito al escuchar aquel nombre. Había tenido frente a frente al captor de su hija y el cobarde no había reconocido su culpabilidad. Con esta información en mente, Miriam empezó a buscar por su cuenta, pues sabía que toda búsqueda de ayuda externa era inútil. Pasaba días enteros en el computador, intentaba por todos los medios encontrar algún rastro de Sama. Un día, mientras estaba acostada en el sofá de la casa, encontró en Facebook una foto acompañada de una etiqueta que decía Sama. En la foto la mujer reconoció inmediatamente el rostro enjuto, imberbe y la complexión delgada de aquel sujeto al que había conocido antes. Junto a él aparecía una mujer. Miriam indagó a fondo y se enteró que se trataba de una mujer que trabajaba en una heladería ubicada en Ciudad Victoria, a 2 horas de San Fernando.
Miriam se cambió la apariencia, se tiñó el cabello, se lo cortó, utilizaba prendas de vestir bastante diferentes a la que siempre había acostumbrado. Quería pasar desapercibida y así lo hizo. Día tras día la mujer iba hasta la heladería. Se aprendió de memoria los turnos de la mujer y un día finalmente vio que Sama apareció sin precipitarse ni un poco, esperó pacientemente a un buen palmo de distancia, siguió a la pareja hasta una casa a la que entraron. Ella anotó la dirección y volvió a su casa. Había dado un enorme paso de su larga batalla. A los días siguientes volvió a aquella casa vestida con un uniforme del personal de salud y acreditada con una identificación falsa. Se hizo pasar por una encuestadora, así consiguió el nombre real de Sama, así como otros datos del secuestrador. Esto no fue lo único que consiguió, obtuvo fotos del sujeto con un grupo de varias personas quienes también habían participado en el secuestro de su hija. Miriam tocó innumerables puertas del gobierno y de la policía. Muchos de ellos le dijeron que estaba loca y que el tener un nombre pues realmente no significaba nada ni tampoco una acusación sólida. Sin embargo, de todas las personas a las que buscó, un oficial de policía sí la escuchó. La mujer le mostró la carpeta con toda su investigación. El oficial, asombrado por toda la investigación, emitió una orden de aprehensión para Sama, pero antes de ser capturado escapó. Miriam no permitió que la frustración se apoderara de ella. Con un aplomo increíble siguió trabajando exhaustivamente. Poco a poco fue descubriendo información sobre los otros implicados en el secuestro de su hija y con precisión milimétrica iba armando una carpeta llena de información con datos de los implicados. El 15 de septiembre del año 2014, Miriam recibió una llamada de Luis, su hijo. Le dijo que Sama acababa de entrar a su tienda. Luis había visto tantas veces aquel rostro por las fotos que su madre le mostraba que era imposible confundirlo. Sama había llegado hasta la tienda para mirar artículos. Luis trató de entretenerlo hasta la llegada de la policía, sin embargo el sujeto abandonó el lugar antes. Para no levantar sospechas, Luis no intentó retenerlo. A cambio lo siguió cuidadosamente. El sujeto se bajó en la plaza principal. Allí llegaron las autoridades y lo capturaron. El primero de muchos había caído. Poco tiempo después, el hombre reveló nombre y paradero de otros implicados. Uno a uno fueron cayendo y todo gracias a los esfuerzos de Miriam. Uno de los implicados, Cristian José Zapata González, de 18 años, fue interrogado por las autoridades. En el interrogatorio también participó Miriam. En un momento determinado, el joven dijo que estaba muy cansado y que tenía hambre. Miriam, sin dudarlo, le dio de comer. Cuando Miriam salió, el hombre, que durante horas no había soltado un solo detalle, les dijo que los llevaría hasta el lugar en donde probablemente se encontraba el cuerpo de Karen. Probablemente se sintió conmovido por la amabilidad de Miriam. La Procuraduría de Justicia de Tamaulipas detuvo en Boca del Río, Veracruz, a Alejandra N., apodada La Machorra, quien presuntamente participó en el secuestro y homicidio de Karen Alejandra, hija de Miriam Rodríguez. El sujeto le dio detalles a las autoridades y a la propia Miriam. Los Zetas tenían una especie de fosa común ubicada en un rancho abandonado. Un tractor inservible y oxidado era el objeto que servía de guía para identificar el mausoleo. Miriam y las autoridades lo localizaron. La angustiada madre excavó ella misma con sus propias manos aquel terreno. Encontró huesos por todas partes, muchos de ellos prácticamente pulverizados. A cada hallazgo se preguntaba si alguno de ellos pertenecía a su hija y sin descansar volvía de inmediato a la búsqueda. En aquel lugar encontró varios objetos personales de Karen, una bufanda y el cojín del asiento de la camioneta. Para ella, esa fue la revelación irrefutable de que el cuerpo de su hija yacía allí. Los médicos forenses determinaron que en el lugar habían más de 10 cuerpos. Sin embargo, según ellos,
Ninguno mostraba indicios de pertenecer a Karen. Miriam, que se había enfrentado a obstáculos más grandes a lo largo de su vida, no dio crédito a los resultados y exigió que repitieran los análisis las veces que fueran necesarias. Muchos investigadores no sentían particular agrado hacia ella. Era una mujer grosera, de malas formas, pero se había ganado su respeto a pulso. Nadie podía negarle que tenía derecho a exigir que se revisaran nuevamente los hallazgos. Una vez más Miriam tuvo razón, pues los análisis forenses determinaron que un fémur hallado en la zona pertenecía efectivamente a Karen. Después de todo su esfuerzo, la madre por fin tuvo la certeza de que había hallado los restos de su hija. Sin embargo, su labor no había terminado ahí. En los años siguientes, Miriam siguió cazando a los implicados en el secuestro de su hija. Innumerables veces se tiñó el pelo, se disfrazó de las más variadas profesiones e incluso llegó a empuñar armas de fuego en sus manos para acorralar a uno de los secuestradores fugitivos. Era metódica y casi infalible. Incluso se hacía amiga de las familias de los criminales y poco a poco se iba acercando a ellos. Del 2014 al 2017 se las arregló para meter tras las rejas a 10 criminales y todo lo había hecho ella sola. Las autoridades solo aparecían para capturar a los criminales. Acudían al lugar en la fecha señalada y los llevaban a la cárcel. Toda la investigación detrás había sido obra de Miriam, quien en su casa acumulaba montañas de información sobre sus objetivos. Para el año 2017, Miriam había capturado prácticamente a todos los criminales implicados en el secuestro de su hija. Pocos eran los golpes que le faltaban y a todos los tenía contra las cuerdas. Para ese momento Miriam se había convertido en un hito nacional, en un ejemplo de lucha y resistencia, aunque su fuerza emanaba precisamente de la negligencia y el desamparo del gobierno, sus ansias de lucha. Naturalmente, Miriam Rodríguez no solo había conseguido admiradores, también tenía muchos enemigos, especialmente entre los Zetas. Varias veces la mujer dijo que no le importaba morir, pues ella murió el día que secuestraron a su hija. A lo largo de su vida recibió varias amenazas, pero ninguna de ellas la alejaron de su objetivo. En el mes de marzo del año 2017, 20 presos de Ciudad Victoria escaparon de la cárcel. Varios de ellos eran responsables del secuestro de Karen. Muchos de ellos estaban tras las rejas por cuenta de Miriam. Al enterarse de esto, la mujer pidió escolta a las autoridades. Estos efectivamente se la brindaron, aunque solo por unos días y no de forma permanente. Justamente por ese año Miriam se había fracturado un tobillo, por lo que su movilidad se había vuelto bastante limitada. El 10 de mayo, el Día de las Madres, Miriam regresaba a su casa a las 10:21 de la noche. Una camioneta blanca la esperaba cerca de la entrada. Al verla descender, 3 hombres también descendieron de la camioneta y accionaron sus armas contra ella. 13 impactos de bala recibió en su cuerpo. Aquella noche reinó el silencio. Su cuerpo se desplomó sobre el asfalto. Su alma por fin descansaría en paz. Luis, su hijo, durante mucho se obsesionó con aquel crimen. Quería seguir el legado de su madre y llevar tras las rejas a los culpables, pero nunca pudo hacerlo. Su misma familia se lo desaconsejó. Involucrarse en aquella guerra solo tenía un resultado, y ese era la muerte. Los restos de Miriam y Karen descansan uno al lado del otro. Cada tanto Luis y Azalea visitan las tumbas de sus seres amados hasta que el sol se pierde en el horizonte. Los días se van, pero el dolor se ha quedado. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram personal Test Misterios, y
si no te interesa saber sobre mi vida, pues puedes hacerlo en mi Instagram de True Crime, soy Tess Misterios, en mi TikTok de True Crime, Tess Misterios, o en mi página de Facebook, Tess Misterios. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.